Buenos días, amados amigos y hermanos que me escuchan. Estoy aquí para dar testimonio como el Señor mi Dios, omnipotente, todopoderoso, Jesucristo Nazaret, me salvó hace 17 años. Por su gracia, amor y misericordia, al igual que lo puede hacer con todos vosotros. Porque Jesús dice, todo el que a mí viene, yo no le echo fuera, pero nadie viene a mí si no le fuere dado de mi Padre. Amén. Bueno, mi nombre es Augusto Arturo Ruiz Guija, tengo 45 años, soy natural de acá de Lima, y nací en un hogar religioso, como todos vosotros, católico romano. Por ignorancia de las Sagradas Escrituras, obviamente, desde muy niño tenía una mamá muy consentidora, una mamá que me engreía mucho, una mamá que trabajaba también, dicho sea de paso. Y me crié prácticamente solo, solamente sin cariño de padre, amor de madre, porque mis padres mucho trabajaban. Mi mamá era cosmetóloga de una peluquería por el Jirón de la Unión acá en Lima. Gloria a Dios en ese entonces. Y mi mamá me dejaba el cuidado de una nodriza que me amamantaba, que se llamaba Zenobia. Entonces así comencé a crecer solo, sin cariño, sin afectos de padre y madre, porque ellos trabajaban mucho, los veía así, ¿no? Y hasta que fue pasar todo el tiempo, gloria al Señor, comenzaron a nacer. Yo soy primogénito de 6 hermanos, de 5 hermanos más, perdón, y entonces yo soy el hermano mayor, obviamente. Y entonces de ahí nació mi segunda hermana, la que me sigue, mi hermana Ana María. Entonces, de ahí, por ironía del destino, tuvimos que mudarnos al kilómetro 22 de la carretera de la carretera Canta, gloria sea el Señor, y ahí es donde me ocurrió que padecí el terremoto del año 70. Yo para ese entonces ya tenía 11 añitos, ya tenía un poco de uso de razón, como todos vosotros saben que un niño que a esa edad ya sabe más o menos discernir el bien y el mal. Bueno, pues, entonces también mi mamá seguía trabajando en la peluquería, de ahí yo veía, aunque tenía 11 años, y había una señora que nos cuidaba a mí, a mi otra hermanita, una señora que nos daba pensión, una señora María, que era muy buena, tenía 2 hijos más, el cual nos criaba como si fuera de la familia. Gloria sea al Señor, pero desgraciadamente, como en todo hogar, siempre hay malos padres, y mi papá, Augusto Ruiz Álvarez, gloria sea al Señor, que ahora ya se ha convertido a Jesús, por la gracia y misericordia del Señor Jesús, porque Dios promete en su palabra, en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y toda tu casa. Y Dios es fiel y verdadero, amados amigos, y amigas que me escuchan. Y entonces así, prosiguiendo con mi testimonio, entonces mi papá en ese entonces era un hombre borracho, un mal padre de familia, hablaba lisuras, me daba mal ejemplo, venía violencia en mi hogar, la agredía a mi mamá, la insultaba, la vejaba moralmente, espiritualmente. La pobre tenía que estar pasando miserias, hambres, porque mi papá era muy desalmado. Solamente pensaba en sí mismo, era egoísta, no era un mal prójimo, obviamente, un mal vecino también para aquellos del sitio donde vivíamos, en el Progreso, allá en el kilómetro 22 de la carretera Canta. Y entonces así fui, un día llegó el 31 de mayo, recuerdo, que fue el terremoto devastador del año 70, ¿se acuerdan? Y entonces desapareció incluso, ese fue un juicio de Dios muy grande para Perú, y un sismo que tuvo una duración de 8 grados y pico en la escala de Mercalli, de Richter. Gloria sea el Señor, el epicentro fue ahí. Y entonces fue devastador. Yo recuerdo que tenía 11 añitos en ese entonces, en 1971, y entonces ese día salimos a comer a la calle, amados amigos, y entonces mi mamá se había olvidado irónicamente la llave, y me dijo, hijito, anda, súbete, encarámate por arriba del techo y ábreme la puerta
para poder entrar con tus hermanos. Gloria sea el Señor, ya había nacido mi otro hermano, el tercero ya, mi hermano José Ángel también, Ruiz. Y total de que así pues, regresamos a la casa, gloria sea el Señor, y de repente, como mi hogar era muy pobre, no teníamos más que techado, así estaba construido más de material noble, de ladrillo, como ustedes comprenderán, pero habíamos techado más que con estera y con hule encima para que no nos pase la lluvia. Y entonces mi mamá me dijo, hijito, encarámate y súbete arriba para que nos abras la puerta. Y yo que estoy haciendo eso, amados amigos y hermanos que me escuchan, de todo el mundo, entonces, para la gloria de mi Señor Jesucristo, entonces de repente comenzó el movimiento telúrico, fíjense, y me quedé ahí en la pared, arriba en el ladrillo, y se comenzó a mover para un lado, para otro, bien fuerte. Yo comencé a orar en mi mente católica, romano, falso, pues, ¿no? Como estaba errado por falta de conocimiento de la Sagrada Escritura, no adoraba a Dios en espíritu y en verdad, tal como Él exige y demanda que lo hagan todos los moradores de la tierra, sin excepción de personas. Y entonces mi mamá comenzó a orar también a la Virgen, a Dios a su manera, pues no, como católica romana, y de repente fue un ángel de Dios que habrá escuchado mi oración, o no es casualidad, como vosotros sabéis, Dios es un Dios de propósito, obviamente. Entonces fui preservado mi vida, porque yo estaba para morirme ese día, si me hubiera caído de arriba del techo, no estuviera ahorita dando testimonio para la gloria del Señor. Y como el pecado me fue arrastrando poco a poco hasta la edad de 29 años, como después posteriormente lo van a ver ustedes, y van a ser testigos y juzgar lo que digo. Entonces, de ahí hubo el terremoto, se abrió la tierra, se cayeron muchas casas, fue terrible el juicio de Dios, y entonces de ahí eso nos impidió a mudarnos a los barrios altos. En 1971 abandonamos ya el kilómetro 22 de la carretera Canta, gloria sea al Señor, y ya ahí entonces nos mudamos para Martinete, por los barrios altos, por el Jirón Amazonas, por la cuadra 6, por el barrio Tatán, como dicen, ¿no? Que ahí había un ladrón que era como un Robin Hood, que les robaba a los ricos, a las personas que tenían plata, para darle de comer a los pobres. Y entonces, gloria sea al Señor, ahí nos mudamos, y mi vida se hizo peor, porque mi papá empeoró más emborrachaba. Ya vivíamos en la casa de mi abuelita, que vivía atado con un hombre que era brujo, que decían que era, así me decían a mí, que un hombre que estaba entregado a las cosas satánicas y diabólicas que Dios condena desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis. O sea, vivía en un hogar maldito. No teníamos paz, amados amigos y hermanos que me escuchan, porque la palabra de Dios dijo mi Dios, no hay paz para los impíos, y la maldición de Jehová Dios está sobre la casa del impío. Y entonces mi hogar estaba destruido, mi abuelita venía y le daba los chismes a mi papá, yo le agarraba cólera a mi abuelita, no la podía ver ni en pintura. Era un niño problema al ver tanto problema, tanta violencia en mi hogar, como mi papá le pegaba, le insultaba, le mentaba a su madre, le inventaba cosas, la calumniaba. Mi mamá era una pobre mujer sumisa, abnegada, muy católica, religiosa, desgraciadamente, por desconocimiento de las Sagradas Escrituras, como lo vuelvo a reiterar. Y entonces yo comencé ahí a degenerarme al ver tanta problema, tanta miseria, cómo pasábamos ahí en Jirón Amazonas, y mi papá era albañil, construía casas para otros, pero nunca nos construyó una casa para nosotros, no pensó en el futuro, el enemigo lo tenía atado. Ahora comprendo ya como hijo de Dios y hombre espiritual que escudriño las Sagradas Escrituras,